The Last of Us, el videojuego del que todos están hablando, que vino a poner al mundo de los videojuegos en lo más alto y que planteó un nuevo método de contar historias. Todos sabemos la joya que es en todos los sentidos, el juego de la década, pero el propósito de este video es ver cómo llegó a ese punto en la cultura popular y cómo cambió un aspecto tan importante en los videojuegos. Yo soy Horacio y sean bienvenidos a Geekland. A 7 años de su estreno y a menos de un mes para la salida de su secuela, es justo y necesario contar el por qué es uno de los videojuegos más importantes de la historia y cómo impactó en esta industria. Pero antes hay que plantear cómo nacieron los videojuegos. Desde sus inicios, los videojuegos tomaban completa inspiración del cine. Eran proyectos audiovisuales, con personajes, historia, música, ambientación, etc. Poco a poco esto fue evolucionando y se consideraban como películas interactivas, ya que la única diferencia con el cine es que había un jugador en medio que controlaba la historia que se estaba contando. Mientras más pasaban los años, los videojuegos poco a poco se tomaban en serio y no solo como simple entretenimiento. Pero antes de empezar con The Last of Us, me gustaría tomar 3 tipos de ejemplo de cómo se contaban historias en los videojuegos. Quiero aclarar que no tomo estos videojuegos por hacer menos alguno o porque crea que son mejores. Simplemente tienen fórmulas de creación que nos ayudan de ejemplo para notar las diferentes características de contar historias a través de los videojuegos. Bueno, comencemos con la ya reconocida Rockstar Games. Los creadores de esta empresa eran fanáticos del cine como El Padrino o Goodfellas, cine de mafiosos se podría decir. Ellos concentraban este tipo de historias en su más grande franquicia de mundo libre que ya todos conocemos, Grand Theft Auto. Pero sin pasar a tantos detalles, vayamos a cómo era su construcción. Pero antes de continuar, hay que definir qué es narrativa y trama. La narrativa es el relato o historia que se busca contar, y la trama es el cómo y cuánto se quiere contar. Sabiendo esto, continuemos. La fórmula que utilizaba Rockstar para su narrativa y trama ya era utilizada para bastantes videojuegos, incluso hoy en día. Se trataba de llegar a una misión y empezar con una pequeña cinemática que te introducía a ese pedazo de la historia. Después jugar de punto A a punto B y llegar a otra cinemática después de cumplir el objetivo que concluía esa situación. Entonces, con un conjunto de estas, lograban avanzar en la historia principal. Esta fórmula se podría decir que es la base en todos los videojuegos, incluso hoy en día se sigue utilizando, pero aún así otras compañías decidieron irse por otro camino. Aquí es donde entra la compañía Valve con su videojuego Half-Life. Con una historia de ciencia ficción bastante atrapante, su principal objetivo en el cambio de la fórmula era eliminar por completo las cinemáticas. Esto al ser un shooter de primera persona, logra adentrarte por completo en su ambientación y situaciones de tu alrededor, dándote la posibilidad de ver lo que decidas con el simple hecho de mover la cámara. Con esto lograban que te sintieras por completo en los pies del protagonista. A los jugadores les gustaba mucho esto. Era una forma muy original de elaborar una historia y de interactuar por completo con ella. Y esto cabe recalcar que también su jugabilidad era muy simple. Entonces se desarrolló de alguna forma otra fórmula para poder contar historias a través de los videojuegos. Y aquí entra la tercera y última fórmula, la cual a la mayoría le llama los juegos de toma de decisiones. Este tipo de juegos que la historia seguía dependiendo de qué decidías hacer. El estudio que puso de moda estos juegos fue Quantic Dream, con videojuegos como Beyond Two Souls, Heavy Rain o el más reciente Detroit Become Human, haciendo que cada jugador tuviera su propia experiencia. Cabe recalcar que los videojuegos que tenían mecánica de toma de decisiones ya existían antes, pero este era un factor que incluía extra en su gameplay, como los RPGs. Entonces estas desarrolladoras, entre otras, tomaban de completo esta mecánica de toma de decisiones, y al contrario de Half-Life,
eran totalmente cinemáticas que se iban sincronizando dependiendo de la decisión que tomabas. Se volvieron muy populares, contaban historias de una manera más cercana al cine y entonces a más personas les atrajo, incluso si no eran fanáticos de los videojuegos. Como podemos notar, estas son 3 mecánicas o métodos que utilizaban en su jugabilidad para contar historias. Las pongo de ejemplos ya que sus diferencias son bastante notables. Ahora, teniendo esto en cuenta, pasemos con la desarrolladora Naughty Dog. La empresa se volvió famosa gracias a un videojuego que todos reconocemos, Crash Bandicoot. Las personas pensaban que este era una copia directa del Mario 64, que aquel entonces era el videojuego más famoso. Pero a la hora de jugarlo se dieron cuenta que, aunque sí tenía mecánicas parecidas, había varios o muchos factores que se distinguían por completo, dejándolos con un juego único. Y así esta compañía fue avanzando, sacando juegos reconocidos como Jak and Daxter o secuelas del mismo Crash Bandicoot. Sin embargo, en 2007 sacan un juego bastante diferente a lo que estaban acostumbrados a crear, Uncharted. Este videojuego tenía la mecánica de un shooter de tercera persona, combinado con parkour, si se podría decir. Trataba sobre un cazatesoros, el ya reconocido Nathan Drake y sus aventuras buscando artefactos o lugares antiguos. Era imposible no compararlo con Tomb Raider. Sin embargo, una vez más, crearon un juego bastante distinto y único, sacando secuelas del mismo, que cada vez era una mejor tras otra. El estudio se consolidó como uno de los más creativos y originales de la industria de los videojuegos. Así llegamos al punto de que querían crear un nuevo videojuego, y entran Neil Druckmann y Bruce Straley como directores de este proyecto. Al principio no sabían qué hacer, tenían varias ideas como un shooter de primera persona, un juego de estrategia, entre otras. Entonces Neil llega con el primer borrador de una historia en un mundo posapocalíptico. La idea le agradó bastante al estudio y se empezó a elaborar este proyecto. Así se empieza a desarrollar el juego desde cero, o sea, no reciclando nada antes utilizado. Con un proceso bastante detallado, el videojuego empieza a tomar forma. El juego se estrena el 14 de junio de 2013 y todos sabemos lo que pasó. El público y la crítica estaban encantados. Todos, incluyéndome, determinábamos que era una experiencia única, una historia tan bien ejecutada en forma de videojuego. Bueno, ya sabemos qué métodos había, cómo se desarrolló este videojuego, entre muchos otros datos. Ahora sí, analicemos por qué fue ese impacto tan grande en este videojuego. Para más sencillo, me gustaría que nos concentráramos en 3 puntos. Como ya mencioné, The Last of Us es un juego en un mundo posapocalíptico, un género que se ha tratado infinidad de veces en videojuegos, películas o series. Sin embargo, creo que The Last of Us logra hacer algo único. En su universo, lo que causa el contagio es un hongo creado por la misma naturaleza, para que ésta renazca. Es un mensaje meramente visual. Vemos construcciones destruidas por el pánico de las personas, y cómo estas están combinadas con la naturaleza que nació del desastre. Un mundo visualmente único y bastante bonito de apreciar. Ahora bien, cada lugar donde estás los conoces, sabes cómo lucen y cómo funcionan en la vida real, pero aquí es cuando entra la creatividad del estudio. Por ejemplo, vayamos al nivel de las alcantarillas. Sabes cómo son y cómo funcionan, pero al estar dentro de este nivel, ves que toda una comunidad se adaptó a vivir ahí, teniendo hasta una escuela. Es así que cada una de estas locaciones son únicas, ya que por meramente visual se cuenta toda una historia, el cómo se adaptó una comunidad, el cómo se destruyó, entre muchas otras. Es por esto que la ambientación de The Last of Us hace que te adentres por completo en su mundo. El viaje de Joel y Ellie, la historia que ya todos conocen, se plantea como algo, se podría decir, cliché, pero mientras más vas avanzando, ves que la historia de este juego es única. Todos la conocemos, Ellie es inmune a la infección y da la posibilidad de encontrar una cura y salvar a la humanidad.
A esto se añade Joel, un superviviente que justo el día que empezó el brote perdió algo que más amaba, a su hija Sarah. Así empieza este viaje. Para contar una buena historia, tienes que hacer que los personajes lleven la historia y no viceversa. Es un camino bastante fuerte el que tienen que pasar, con situaciones que irá desarrollando poco a poco y que crearán una relación de padre e hija. Empecemos con Joe. A él le da miedo que esto pase, pero no lo puede evitar. Como en la parte que tienen un pequeño diálogo emotivo con Ellie al atardecer. So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. Come on, this way. Tess lo detiene por completo, más allá de que ella sabía que estaba infectada, sabía que Joel no se podía encariñar con Ellie, ya que si lo hacía, daría todo por ella. Stay focused. Yes, ma'am. Y sí, lo digo como un punto malo. Lo más impresionante es cómo vemos que el personaje secundario, si podemos decirlo así, Ellie, cada vez se vuelve más el protagonista. Y no por ser la niña inmortal, sino porque el vínculo que tenemos con ella hace que nos importe más lo que le pase a Ellie que al mismo Joel. Y no estamos controlando a Ellie. Sí, sigo hablando de un videojuego. Todo esto culmina con un final bastante, pero de verdad bastante agridulce. Joel se entera que para sacar la cura, Ellie tiene que morir. Entonces, en un acto egoísta, rescata a Ellie y condena a toda la humanidad, sin importar si Ellie estaba dispuesta a morir o no por la causa. Joel solo pensó en él mismo. Entonces, sí, Joel es el villano de la historia. Sin embargo, eso es lo que causa más empatía con el personaje. No es ni bueno ni malo, simplemente es humano. Más de alguno se quedó pensando, ¿qué haríamos en esa situación nosotros? Ellie, por su lado, no era el rayo de esperanza para la humanidad, era el rayo de esperanza para Joe. Era algo que nos motivaba a seguir adelante en esa vida tan pesada, en esa vida tan cruel. Como dice una frase muy popular del juego, el mundo le quitó algo a él, entonces él le quitó algo al mundo. Podría pasar horas hablando de lo hermosa que es la historia y tan reflexiva de este videojuego, y cómo logra ver un lado más humano en un apocalipsis que cualquier película o serie actualmente. Pero, ¿cómo adaptas todo esto a un videojuego? Es aquí donde está la magia del mismo. El punto más importante de cualquier videojuego siempre será su gameplay. Después de este está todo lo demás. Los creadores logran encontrar la manera perfecta de balancear gameplay con historia, volviéndolo uno mismo. Esto lo logran gracias a que crean por completo el guión específicamente para los videojuegos. Como ya mencionamos antes, existen muchas fórmulas para contar historias en los videojuegos. Sin embargo, estas siguen siendo muy parecidas a una película o tienen mucha inspiración de una. The Last of Us hace que el videojuego sea totalmente independiente del cine. Aunque el videojuego sí cuenta con cinemáticas, la narrativa se cuenta en su mayor parte a través de mecánica de juego. Los directores pensaron a la perfección el cómo ir avanzando con ellas y lo lograron. Aquí dos claros ejemplos de a lo que me refiero. Al principio de todos los juegos existen los tutoriales para saber manejar los controles. Pues The Last of Us usa estos tutoriales para contar la historia. En la parte que obtienes tu primera arma y pasas el túnel, te topas con un hombre agonizando por su vida, que se contagió de las esporas que están alrededor. Dice que le dispares, que él no quiere convertirse en una de esas cosas. Un momento bastante fuerte, pero entonces sale una notificación que te dice los controles de cómo apuntar y cómo disparar, indicándote que acabes con la vida del tipo y con su sufrimiento, así conectando la jugabilidad de una manera sencilla e impresionante con lo que se quiere contar.
El otro ejemplo es el siguiente. En varias partes del juego impulsas a Ellie para que busque algo con lo que tú puedas subir, y otros que podrás iniciar conversaciones opcionales en medio del juego. Cuando pasamos la parte de David, un momento bastante traumático para ella, te dan estas dos mismas mecánicas, pero no con el mismo resultado. Cuando estás caminando en la carretera y Joe está hablando, Ellie no contesta. Sabes que algo anda mal. El juego da por hecho de que tú vas a voltear a verla, ya que no es normal que no conteste. Al hacerlo, notas el icono de conversación opcional. El juego denota que estás preocupado por ella, porque se está comportando diferente. Después llegamos a una secuencia donde ocupas la mecánica de impulso. Presionas el botón, el triángulo, ¿y qué pasa? Ella no viene a ayudarte, como es de costumbre. Así el juego transmite las emociones tanto de Ellie y de Joe sin una sola cinemática, para que cuando subas a perseguirla y lleguen a la hermosa secuencia de jirafas, sea una detonante de emociones increíble. Pero realmente no solo son estas mecánicas, son todas. Por ejemplo, el explorar. Sabes que tienes que obtener recursos para mejorar habilidades, armas, para poder fabricar objetos. Más allá de explorar solo para encontrar los coleccionables, lo haces para encontrar las herramientas que ocupas para sobrevivir, poniéndote por completo en los pies y situación del protagonista. Pero también no solo del protagonista. Aquí es donde entra el combate. Lo primero que tenemos que destacar es que la jugabilidad es única. Sigilo combinado con acción es el hecho de que puedas utilizar tu entorno para salir de las situaciones de riesgo. Hace que cada jugador lo juegue de una forma diferente. Otro punto a destacar es que todo se juega a través de animaciones. No hay ningún indicador que te diga si te están viendo o si has sido descubierto. Tan solo es un simple sonido. Y esto también se suma a una inteligencia artificial impresionante de los enemigos, que no solo te atacan de frente, hace que te sumerjas por completo en cada combate. Pero a todo esto, lo más importante es que todos los personajes tienen el instinto de supervivencia. En la mayoría de los juegos, el matar a tus enemigos es solo por diversión o porque son el obstáculo para avanzar y ya. Aquí no. Todos los que están tienen el mismo propósito que tú, luchar por sobrevivir, de formas tan crudas como la de los cazadores o el grupo de David. Sin embargo, están haciendo lo mismo que los protagonistas. Es por ese propósito que el matar a un enemigo se siente tan diferente y más pesado, porque no son ni buenos ni malos, simplemente transmiten que están sobreviviendo, que luchan cada día por vivir, al igual que tú. Entonces el hecho de llevarlos hasta su último esfuerzo y que llegan al punto de estar en el suelo pidiéndote piedad cuando estás a punto de acabarlos, hace que se te haga un nudo en el estómago. En el caso de los infectados es igual, varios diálogos y cinemáticas hacen que sientas remordimiento por ellos. Sabes que vivieron de lo peor que les pudo haber tocado vivir. En el combate no solo puedes aventarte a ellos y eliminarlos como si nada, tienes que elegir tus herramientas, ver lo que tienes a tu alcance y utilizar tu entorno de forma estratégica para que puedas salir vivo de esa. Y aunque incluso haya diferentes clases de enemigos, logra generar un sentimiento de supervivencia único, ya que te pone totalmente en sintonía con su mundo. Y para concluir, tenemos que destacar también el increíble soundtrack compuesto por Gustavo Santaolalla, que a través de sus hermosos acordes logra darle una personalidad única a cada situación y locación en la que nos encontramos. Así es como The Last of Us cuenta su narrativa y utiliza su trama, cinemáticas, mecánicas de juego o simplemente el diseño de niveles. Logran transmitir todo el sentimiento al jugador, atrapándolo por completo. The Last of Us es un punto y aparte en el mundo de los videojuegos. Desde su salida en adelante, muchos videojuegos utilizaron esta fórmula. Incluso de la misma compañía, Uncharted 4 tuvo una mejora bastante notable en la narrativa gracias a esto. Y franquicias como God of War cambiaron por completo para lograr empatizar más con el público. No
No todos los videojuegos tienen que ser como The Last of Us. Existen muchos tipos y géneros, pero The Last of Us no marca una nueva forma de hacer videojuegos. Crea una nueva forma de contar historias a través de ellos, creando arte. Y bueno, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado tanto este video como a mí elaborarlo. Les recomiendo mucho el documental de Grounded, que habla de la creación de este juego más a detalle, y la entrevista al director del canal de Learning for Screenplay para saber un poco más del guión de los videojuegos. Nos vemos el 19 de junio en el estreno de The Last of Us Part 2. Somos Geekland y nos vemos en la próxima.